Muchas personas durante mucho tiempo se han preguntado, ¿habrá otra vida después de la muerte? Soy un estudiante de 16 años, no sé mucho de la vida, pero creo que mi opinión vale igual que la de un maestro o un científico. ¿Existe otra vida después de la muerte? Puedo asegurártelo. ¿Dejas que te cuente mi teoría? Todo se remonta al periodo eolítico, hace más o menos unos cientos de miles de años. Del 1 millón a los 300.000 años antes de Cristo, nuestros antepasados, o más bien tus tatarabuelosaurios, donde apenas una muestra de amor era un golpe con una piedra o, para explicártelo mejor, cuando nació Chabelo. Todo comenzó cuando decidí seguir esa luz que recorría un túnel oscuro, que al final resultó que ese era el momento en que nací. La comunicación en esos tiempos era un poco más aburrida y muy limitada. Algunos piensan que mis abuelos, los Java, fueron los que comenzaron con las formas de comunicación, pero no, realmente no fueron ellos, sino mis padres, los Homo sapiens. Comenzaron con gestos utilizando su voz, los dibujos y las pinturas que acabaron formando parte de la historia. Yo seguí viviendo como cualquier cavernícola de la época, y como cualquiera lo hubiese pasado, un día salí a cazar y mi momento llegó. Un diente de sable llegó por atrás, me clavó el colmillo y morí. Como cualquiera debió suponer que mi alma estuviese vagando porque no encontró luz o cosas así, pero no, lo que después pasó fue una gran sorpresa para mí. Resulta que volví a nacer. Tuve que atravesar ese duro tramo hacia la luz y en ese momento me encontré en otra época. Ahora me encontraba en una época con unos métodos de comunicación más avanzados que los de la primera vez. Me encontraba en los años 400 antes de Cristo. Volviendo al tema, utilizaban dos métodos de comunicación. Yo veía que la gente hacía unas marcas en las paredes y escribían en tablillas de piedra. El primero recibía el nombre de escritura, que eran signos que representaban el sonido de las sílabas. Se supone que el más viejo que existe es el mandarín. Al segundo lo llamaban alfabeto. Son signos que se utilizaban para la escritura. ¿Has escuchado hablar del calendario maya o los jeroglíficos? Pues esos son unos claros ejemplos. Y seguí viviendo adaptándome a la evolución de la comunicación. Desafortunadamente viví como un esclavo, y un día no tuve cuidado, resbalé con una piedra y caí rodando por toda la pirámide de Giza. Creía que esa vez sí sería mi final, pero no, ahora me encontraba en otra época que me gustaba aún más que la anterior. Al principio, las personas hacían manuscritos, que eran obras de arte anónimas, pero no todas las personas podían tenerlos, además de que habían personas, digámosle lacras, que se aprovechaban del anonimato y se robaban las obras. Después un tipo llamado Gutenberg inventó el primer mecanismo que permitió la producción de escritos y que al paso del tiempo se empezó a usar para la publicidad también. Todo iba bien en mi vida hasta que tenía que pasar. Así es, morí de nuevo, pero esta vez fue gracias a una enfermedad. Ahora había nacido en los años 1345 a.C., en la América precolombina, y no te estoy hablando del equipo, te estoy hablando del continente. La forma que más usaban para comunicarse era a través de pinturas con símbolos en las paredes y en las pieles. Las más comunes eran de venados. Lo que más se caracterizaba era que plasmaban todo lo que ocurría en ese momento, sus tradiciones, costumbres y su criterio con respecto al universo. Ese tipo de documentos se les llaman códices. Las culturas más avanzadas de Mesoamérica llegaron a poseer sus propios sistemas de escritura, números y medidas de calendario. También utilizaban distintos métodos de investigación. Y de nuevo estaba allí. Estaba cruzando ese camino hacia afuera y esta vez me encontraba en un lugar llamado Europa, donde utilizaban un tipo de lenguaje llamado latín, que hasta ese momento fue el lenguaje universal, que se produjo después de que se creó la imprenta. Lamentablemente no muchas personas podían gozar de estos privilegios, debido a que más de la mitad de la población era pobre y no tenían dinero suficiente para libros. Y finalmente volvían a ser en otra época. Por el siglo XIX, se ocupaban diferentes métodos de comunicación, pero algo no andaba bien. Todas las personas viajaban en una máquina compleja que expulsaba vapor y de recién nacido estuve en una cama muy cómoda, y una luz brillaba intensamente y me pregunté, ¿qué es esto? Y eso es a lo que hoy llamamos electricidad. Como te decía,
Los principales representantes a todo esto dieron la Europa Central y Estados Unidos, mientras que los demás países se sumieron en un profundo subdesarrollo, poco raro que acabó conmigo. Espero que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte y darle like a la página. Like.